días, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra primer videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Julio Molina, quien nos estará presentando nuestra conferencia sobre técnicas de preparación de semilla de frijol y maíz previa a la siembra de primera. Estos espacios virtuales están siendo desarrollados para cada uno de ustedes con el objetivo de que podamos intercambiar conocimientos con nuestros investigadores, igualmente con, ¿verdad?, los productores que nos acompañan desde los telecentros y que nos permita, ¿verdad?, poder intercambiar conocimientos, experiencias, dudas que tengamos sobre algunas temáticas que podamos ir desarrollando. Siempre es importante recordarles, ¿verdad?, que si hay algún tema específico en el que les gustaría ser capacitado, se pueden apoyar con nuestros técnicos para que nosotros hacer el filtro de estos requerimientos y nosotros, ¿verdad?, programar las conferencias. Les damos las gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros, por compartir de su valioso tiempo vamos a dejar a continuación al ingeniero Julio para que nos haga la presentación de esta conferencia. Adelante, ingeniero. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos, productores, productoras que tienen la dicha pues de compartir hoy un poco sobre lo que vamos a hablar de la semilla, tanto de frijol como de maíz, previo a la siembra de primera, que es un hecho a veces que muchos pensamos que cuando hablamos de siembra de maíz o de frijol en el ciclo de primera, se hace a partir del mes de mayo, a partir de cuando comienzan las lluvias. Esto realmente inicia, el ciclo viene iniciando desde que el productor comienza a preparar la tierra, comienza a decidir qué tipo de semilla, qué variedad es la que va a sembrar. Por eso es muy oportuno hablar un poco sobre esta situación que vamos a tener previo a las siembras de la época de primera. Y yo quiero iniciar con algo que es muy importante para nosotros. Un poco sobre lo que es la problemática del frijol y el maíz en Nicaragua. Y lo tengo acá señalado, uno de ellos no lo podemos obviar y es el cambio climático. El cambio climático está asociado a muchas circunstancias que se nos presentan durante el ciclo del cultivo. Y de ahí la importancia de saber, ¿verdad?, qué tipo de semilla es la que vamos a utilizar. El cambio climático viene provocando sequías en algunos momentos. Con la sequía vienen las plagas, tanto en el frijol como en el maíz. Por ejemplo, en el maíz tenemos, cuando hay sequía, el gusano cogollero. Hay también masticadores, plagas que se alimentan del área foliar, que van disminuyendo la capacidad de intercambio que tiene la planta a través de la hoja. Plagas que son chupadores, que se van a alimentar de la savia de la planta y que a la vez se convierten en vectores de algunas enfermedades virales. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la ubicación nuestra cuando vamos a sembrar, debido a que se nos pueden presentar diferentes condiciones a la hora del cultivo, ya sea una sequía, donde también vamos a tener enfermedades como los virus que regularmente vienen asociados. Ya les decía, las plagas pueden ser vectores de virus, y cuando hay sequía, las plagas encuentran las condiciones propicias para multiplicarse, y de ahí la situación que se va a presentar muchas enfermedades virales. Además de eso, con los suelos secos, altas temperaturas, algunos
ligera llovizna, se vienen creando condiciones también para que tengamos hongos de suelo. Por otro lado, el cambio climático también nos puede traer alta humedad. Esa alta humedad regularmente va a propiciar condiciones para que tengamos enfermedades fungosas. Entonces, en ese sentido, también nosotros debemos de estar claros qué variedades son las que vamos a utilizar. El cambio climático también nos trae altas temperaturas. ¿Qué sucede con las altas temperaturas? Hay aborto floral, por ejemplo, en el frijol es muy típico que con las altas temperaturas tengamos un aborto floral que va a incidir en que tengamos pocas vainas. No, a veces lo que el productor dice, el frijol se creció muy bien, excelente desarrollo, muy buen crecimiento, pero se fue en vicio. Pero eso viene siendo muchas veces ocasionado por el aborto floral que causan las altas temperaturas que vienen también siendo asociadas al cambio climático. Hay esterilización del polen. Podemos mirar que en el maíz muchas veces vamos a ver pocos granos, una buena mazorca formada pero con pocos granos. Eso se debe a que las altas temperaturas esterilizan el polen. Igual sucede con el frijol. En el frijol podemos ver una planta que tenga muchas vainas, pero si a la hora de la floración, a la hora del llenado de vainas, las temperaturas son altas, entonces nosotros lo que vamos a observar son vainas con 2 a 3 granos, a pesar de que sean variedades que muchas veces regularmente que una variedad tiene de 6 a 7 granos. Entonces vamos a mirar vainas muy bien formadas, pero cuando vamos a contar el número de granos por vaina, vamos a mirar que apenas tiene 2, 3. Hay poca vaina y el grano no se llega a formar porque el polen se esteriliza con las altas temperaturas. En este sentido, entonces, nosotros debemos de estar conscientes también y de conocer nuestra zona, para de esa manera, si tenemos información que este año va a ser seco, que va a haber una prolongada sequía, que las lluvias van a ser muy irregulares, los informes que pasa, ¿verdad? El Ministerio está siempre alertando de que si va a ser un invierno irregular, por debajo de lo normal, o si va a ser un invierno que las precipitaciones van a estar muy abundantes, que van a estar por encima de lo normales. Entonces ahí vamos a decidir, ¿verdad? Si sabemos que va a haber sequía, entonces debemos, por la experiencia que se acumula en el campo, debemos de saber con qué variedad vamos a trabajar cuando tengamos poca humedad, para un poco con esa poca humedad que tengamos, buscar variedades que nos vayan a producir. Por ejemplo, el maíz, no podemos darnos el lujo, si sabemos y estamos ubicados en una zona donde la sequía va a ser predominante, debemos de buscar una variedad de maíz que no sea muy larga. Vamos a hacer variedades de ciclo corto, que sean rápidas, para que de esa manera logremos aprovechar la poca humedad. Igualmente, cuando sabemos que hay altas temperaturas, ya por experiencia, los productores tienen ya conocimiento de qué variedades son las que mejor se van a adaptar a esas condiciones de altas temperaturas. Cuando digo que se van a adaptar, es porque esas variedades van a tener un mejor llenado de grano, ya sea en maíz o en frijol. Las dos condiciones puede ser. Por ejemplo, hay variedades de que vamos a mirar que aunque tengamos altas temperaturas, el número de granos por vaina en frijol va a ser muy bueno, no se va a ver afectado. O en el caso del maíz, pues tenemos variedades que soportan más las altas temperaturas, que vemos que la mazorca llena bien su hilera. Otra de la problemática que tenemos en el cultivo de maíz es el manejo tradicional. Muchas veces, ¿verdad?, el manejo tradicional nos trae a altas densidades poblacionales, como por ejemplo acá en esta imagen que tenemos, a la izquierda, ahí se puede observar una alta densidad. Ahí hay alrededor de 13 plantas en más o menos
un espacio de 8 pulgadas, o sea, unos 16 centímetros, 8 plantas de frijol. Es una alta densidad poblacional donde la competencia en el mismo cultivo no va a permitir que haya un buen desarrollo. La planta lo que va a buscar es cómo salir adelante, cómo superar a las demás plantas, y entonces vamos a tener un desequilibrio. Igual sucede en el maíz, por ejemplo, cuando en el maíz ponemos 4 o 5 granos, vamos a ver que hay 5 plantas, de esas 5 plantas tal vez 1 o 2 son las que se miran un poco más vigorosas. Entonces, eso nos lleva a que tengamos una alta densidad poblacional, o en otro caso que tengamos una baja densidad poblacional. Y cuando nos referimos a decir el manejo tradicional, igualmente viene siendo que los productores, ¿verdad?, no tienen la costumbre de hacer un manejo de sus lotes para producir la semilla. Es parte del manejo tradicional que regularmente se viene dando, que para abastecerse de semilla, el productor lo que hace es que agarra del saco que guardó ahí, aporrió el frijol o aporrió el maíz, de ahí guardó una parte, esto queda para semilla, el resto va para la venta, para el consumo. Inclusive la semilla que está utilizando es el mismo grano que está utilizando para el consumo. Entonces esas partes tradicionales, las que nosotros venimos observando continuamente, que está ocasionando algunos desequilibrios en la densidad poblacional que el productor tiene, ya sea porque a la vez de que la inseguridad que hay de que la semilla no está en tan buenas condiciones, el productor siembra demasiada semilla por golpe. En frijol es muy común 4, 5, 6 granos, en maíz igual, miramos 4, 5 hasta 6 granos, porque la semilla que tiene el productor también tiene sus dudas si la germinación, o en otros casos, como dice el productor, no estoy seguro que la planta que me va a dar va a ser una planta vigorosa, entonces vamos a ponerle para ver de ahí, a ver cuál es la que va a sobresalir. Sin embargo, lo que vamos a tener ahí es un desequilibrio en la densidad poblacional, y muchas veces también la semilla que están utilizando tiene problemas en la germinación y llegamos a una baja densidad poblacional. O cuando hay el uso de arado de bueyes, regularmente el productor lo que hace es que va arando, y con el mismo surco, la raya de siembra que va haciendo con el mismo arado, va tapando la semilla. Eso lleva a que en muchas ocasiones hay arrastre del grano y quedan muchos espacios. Cuando se siembra con arado de bueyes, nosotros podemos observar unos espacios bastante pronunciados con problemas de planta. No hay planta, y después miramos que hay unos lugares donde la semilla está acumulada, ahí germinó y hay una alta densidad poblacional en un espacio pequeño. La otra parte del manejo tradicional viene siendo el deficiente control de plagas y enfermedades. Esto regularmente el productor descuida un poco. Digo que descuido a veces viene dándose por el hecho de tal vez la situación económica no les permite tener a mano los productos para ejercer el control de plagas. Sin embargo, miramos, ¿verdad?, que el cultivo, a pesar de que haya tenido una excelente germinación, que miremos que hay plantas que tengan vigor, pero vienen las plagas. Por ejemplo, en el frijol es muy común mirar lo que es la tortuguilla, que hace defoliaciones bastante severas, y el área foliar de la planta se reduce quizás a menos del 50%. Entonces ahí miramos cómo esa plaga va afectando desde un inicio y va impidiendo que la planta tenga un eficiente crecimiento y desarrollo. A veces, aunque hayamos utilizado y partido de una buena semilla,
que le hayamos realizado una buena preparación de suelo, que hayamos sembrado a las distancias que son las recomendadas para que la planta logre crecer y desarrollarse, pero si no controlamos plagas, pues nos vamos a ver en el problema de que nuestro cultivo se va a ver obstaculizado. Y veamos en el maíz lo que causa el cogollero. El cogollero en el maíz viene alimentándose de la parte en crecimiento de la planta. Si nosotros dejamos que el cogollero haga de las suyas, que se alimente de la planta, lo que estamos haciendo es poner a favor lo que para nosotros viene siendo en contra, que es el rendimiento que al final vamos a tener disminuido por los problemas que nos presentan las plagas. Y en el caso de las enfermedades, ¿verdad? Casi es una costumbre, se hace mucho en el maíz que no hay control de enfermedades. Dejamos que las enfermedades se apropien de la planta, que la invadan, que la vayan mermando en su capacidad de crecimiento, su capacidad de desarrollo. Y si es en el frijol, pues es una situación muy compleja, porque al no controlar enfermedades, a pesar de que tengamos un excelente inicio del cultivo, las enfermedades en el frijol son tan severas que lo van a disminuir y lo van a dañar con bastante facilidad por el tipo de planta, que es una planta muy pequeña que no tiene una gran área foliar. Y si nosotros dejamos que las enfermedades se expandan por todo el follaje, pues al final lo que vamos a tener es una planta muy débil, muy raquítica, que por lo que ellas necesitan sobrevivir, que es una condición de las especies, va a dar grano, pero la cantidad de granos que nos va a dar va a ser muy reducida. Y la otra situación que se asocia, ¿verdad? Y que es el tema que estamos tratando hoy, es la semilla. Otra de las tres condiciones que yo veo que vienen asociadas directamente en la problemática para la producción del frijol y el maíz es la semilla. Entonces, ¿por qué la semilla? Bueno, muchas veces decimos que la baja disponibilidad de semilla, que no está disponible, que por esa razón no estamos utilizando semillas certificadas, o en otro caso que dicen se considera que la semilla es muy cara y no nos resulta estar utilizando semilla. Entonces, ¿qué sucede cuando si no hay semilla o porque lo otro, digamos que no vale la pena, ¿verdad?, invertir mucho en la semilla? Entonces caemos al uso de grano como semilla. Ahí, cuando nosotros hacemos uso de grano como semilla, nos vamos a encontrar que lo que estamos utilizando puede ser una mezcla de diferentes variedades que nos van a tener que pasar la cuenta cuando nosotros tenemos en campo. Lo otro, que muchas veces hay productores que dicen, yo compré semilla ahí en el mercado, pero no sé de qué variedad es. Yo me he encontrado con muchos casos con productores que me dicen la variedad que tengo sembrada, por decir algo, es Inta Jinotega. Y lo que yo veo en campo es una variedad muy contraria a lo que es el Inta Jinotega. Porque, por ejemplo, tal vez en campo yo veo que la variedad ya ha sucedido esto, que he llegado al campo y veo cuando el frijol ya está en madurez fisiológica, que me dicen esto es Inta Jinotega y la vaina es blanca o crema, cuando realmente la variedad Inta Jinotega en madurez fisiológica, la vaina es roja. Entonces ahí muchas veces pues yo les explico de que cómo es la situación y por qué se viene dando esto. Y también muchas veces el productor dice, bueno, sí, yo la semilla que yo tengo es la que yo produzco acá. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces la semilla que el productor está utilizando la obtiene, como les decía, de la producción de grano que él tiene. De ahí dejó un saco, 2 sacos para sembrar, y
no se preocupó por revisar que si esa semilla estaba mezclada, que si esa semilla, cómo se observaba el vigor que tiene esa semilla, la procedencia de esos lotes de semilla, porque de esos lotes donde ellos se abastecen de grano para convertirlo en semilla, porque una cosa es grano y lo otro es semilla. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces ese grano que se obtuvo de un lote que tiene problemas de enfermedades. Hay muchas enfermedades una gran cantidad de enfermedades del frijol que se van a transmitir por semilla. Entonces, el productor está haciendo uso de una semilla que ya viene contaminada y que cuando la vamos a sembrar, máximo, ¿verdad? Que nosotros, los productores de frijol, por ejemplo, y también los de maíz, son pequeños productores que tienen muchas limitaciones con la tierra, es decir, son productores de pequeños lotes. No hay grandes cantidades de tierra y el problema ahí vamos a tener que lo que hace es que siembran de primera frijol, de posterior frijol. Entonces, las enfermedades se van propagando de cultivo de monocultivo a monocultivo, de frijol a frijol. Vamos a tener condiciones muy propias para que se vayan a presentar las enfermedades. Y lo otro es que también a la par de eso, ese grano no es bien seleccionado y cuando se siembra ese grano, pues lo que vamos a tener es una cantidad de plantas que están madurando primero, plantas que están en verdes, otras que ya están secas y eso crea condiciones muy desfavorables para el cultivo. Entonces, acá vemos los tres elementos que son, que yo considero que son de los principales dentro de la problemática que nos encontramos en el cultivo de frijol y maíz. Uno, el cambio climático que nos viene a causar sequía, altas humedades, altas temperaturas, el manejo tradicional que se continúa dando a ambos cultivos y lo que es la semilla. De este tema, la semilla es lo que nos estamos ocupando hoy porque estamos a las orillas. Ya solo falta marzo, abril, ya la gente ya está preparando la tierra. Muchos ya tienen la tierra preparada para la siembra de primera, pero también deben de comenzar a trabajar en función de preparar la semilla. ¿Cuál es la importancia que tiene la semilla? Veamos esto, pues yo creo que todos los productores están conscientes de ello. La semilla es el único insumo que es indispensable. No se puede prescindir de ella, no hay sustituto para la semilla. Si no tenemos semilla, pues no somos productores. Si no hay semilla, no podemos decir que vamos a sembrar. Y si vamos a sembrar, debemos de estar claros de que la semilla, como único elemento que no podemos sustituir por nada, nosotros podemos encontrar que como no tengo semilla de siembra, me voy a ir al mercado y voy a comprar. Ahí hay buena semilla, dicen los productores. Ahí lo que hay es grano, que no sabemos de dónde viene. Entonces lo que hay que hacer es con tiempo. Si no tenemos la semilla, comencemos a buscar con otros productores que es posible que tengan semilla, pero si tenemos también nuestra propia semilla, comencemos a prepararla. No solamente digamos que la semilla que tenemos ahí, esto es lo que voy a utilizar. Muchas veces cuando visitamos el campo y andan sembrando, observamos que en el cumbo que el productor utiliza para la siembra, una vez que ya va librándose de semilla, que va quedando sin semilla, observamos que allá en el fondo se puede encontrar cualquier tipo de materia que no sea semilla. Ahí hay terrones, ahí hay granos picados, ahí hay granos quebrados, ahí hay pedacitos de palo, a veces hay hasta papel, hay excrementos de ratones.
Entonces todo eso viene siendo algo que va a alterar nuestra calidad de semilla. Ahí vamos a tener condiciones que no son las mejores para la semilla. Y lo otro es que la semilla es un ser vivo, por eso nace, crece, se desarrolla, se multiplica y muere la planta. Entonces, al ser un ser vivo, la semilla la hace muy sensible al deterioro, con consecuencias que vienen directamente desde el establecimiento, durante la etapa de desarrollo y al final el efecto sobre el rendimiento de los cultivos. Entonces nosotros debemos estar conscientes que estamos tratando con un ser vivo, que si la semilla la teníamos guardada en excelentes condiciones y como ya viene la siembra y como estamos en el verano, la vamos a sacar ya y la vamos a dejar expuesta donde le dé el sol, donde le esté dando el aire. Entonces ya ahí podemos perder las condiciones de nuestra semilla. Si nosotros tenemos una semilla muy bien guardada, que está bien seca, cuando hablo de una semilla bien seca, el frijol regularmente o el maíz se deben, que utilizamos para semilla, para guardarse debe de secarse por lo menos a un 14% de humedad. A veces los doctores dicen, pero ¿cómo me doy cuenta yo que ese grano ya de frijol o de maíz está a un 14% de humedad? Entonces, una de las prácticas muy rápidas que se pueden hacer, por ejemplo, el frijol, al morderlo, ese frijol tiene que quebrarse, no un frijol que se sienta suave. Igualmente con el maíz, eso tiene que estar, quebrarse cuando uno lo muerde, se quiebra directamente y esas son condiciones óptimas para guardarlo. Pero una vez que nosotros sacamos ese grano, y lo ponemos en contacto con el aire va a comenzar, el aire regularmente es húmedo, entonces la semilla va a comenzar a absorber esa humedad y ahí puede también crear condiciones que le van a afectar. Entonces hay que tener en cuenta que la semilla, si la tenemos bien guardada, la tenemos en buenas condiciones, muy bien protegida, no la vayamos a sacar por mucho tiempo, o por lo menos podemos hacerlo un mes antes de la siembra para evitar que se nos vaya a deteriorar. Porque como les decía, la semilla es el único insumo que nosotros no podemos reponer. La semilla es única, es un ser vivo, debemos de cuidarla y de ahí depende mucho el éxito que vayamos a tener en nuestro cultivo. Hay cositas, ¿verdad?, que quisiera un poco explicarles, porque muchas veces nos encontramos de qué es la calidad de la semilla. Muchas veces hay productores que me han dicho, la calidad de la semilla es la variedad que tengamos. Y regularmente, pues, pudiera ser, pero quizás no es lo correcto decir que es la variedad, porque hay dos términos que nosotros debemos de tener en cuenta. Una cosa es el valor agronómico o genético de una semilla y el otro es la calidad de la semilla. Porque nosotros podemos tener una variedad con un valor agronómico o genético excelente, pero no tenemos calidad de la semilla. La semilla que tenemos de esa variedad no es de calidad. Entonces el valor agronómico de la semilla está dado por la calidad, es un hecho. A la calidad se refiere también a que si es una variedad de que, por ejemplo, acá tenemos esta mazorca de maíz que es un Nutrader. Entonces eso es la calidad que tiene es calidad proteínica, es un maíz de alta calidad proteínica. También puede ser por la resistencia que tengan determinadas plagas o enfermedades. Por ejemplo, hablamos del frijol, en el caso del INTA sequía. El INTA sequía tiene resistencia a la sequía. Vale aclarar que cuando digo resistencia a la sequía,
tampoco hay una variedad de frijol que vaya a sobrevivir cuando no hay lluvia, cuando no hay agua del todo. Resistencia a sequía es que hayan algunas condiciones de humedad, cierta cantidad de agua para que se desarrolle y que le permita obtener por lo menos en condiciones mínimas para llegar a producir, a excepción de otras que si no tienen X cantidades de agua, que son volúmenes más altos, no llegan a producir. Entonces eso se refiere a resistencia. Por ejemplo, la calidad puede ser la resistencia que tienen ciertas variedades de maíz a la CAME. Hay muchas variedades de maíz que con mucha facilidad, por el tipo de enraizamiento que tienen, ellas con mucha facilidad cuando ya están en el lote se van a ir al suelo. Hay variedades de maíz que no tienen un buen grosor, no tienen un buen diámetro del tallo y eso les va a facilitar que se vayan al suelo. Entonces, y las variedades que tengan resistencia, por ejemplo, a las variedades de frijol que el INTA saca con resistencia al virus del mosaico dorado, que se adapten a condiciones bastante atípicas. Por ejemplo, les decía lo que es adaptarse a condiciones, por ejemplo, de alta humedad, o que se adapten a condiciones de poca disponibilidad de agua. Entonces son cuestiones de que se adapten a ciertas condiciones. Hay maíces que están adaptados a determinada altura, otros que zonas más bajas. Entonces eso es la adaptabilidad y el valor agronómico, que lo más importante es la productividad, es decir, sacar variedades de que nos den rendimiento, que tengan un alto potencial de rendimiento. Eso es lo que es valor agronómico o genético. Y cuando nos referimos a calidad de semilla, nosotros podemos de una variedad de alta productividad, pero debemos también de garantizar que la calidad, la semilla que tengamos, sea una semilla que tenga buen vigor, que sea una semilla sana que provenga de un lote, o que si compramos semilla certificada, que precisamente la semilla certificada es porque se certifica, ¿verdad?, de que su procedencia viene de un lote que es sano, que es una semilla que tiene buena germinación, que tiene pureza física. Y lo otro es que haya pureza varietal. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos tener en un lote, acá al final se mira esta lámina, hay un vasito de vidrio que está lleno con granos que se han venido sacando de diferentes lotes de grano que el productor ha cosechado, y me he encontrado granos ahí, entonces los he venido llenando y veo qué cantidad de granos hay. Hay como una qué sé yo, tal vez 20 colores de grano. Entonces a eso se debe que una semilla debe de tener pureza varietal. Entonces esos dos términos es muy importante manejarlos. No confundirnos cuando hablamos de valor agronómico de una variedad, es decir, su calidad, la resistencia que presente, la adaptabilidad, la productividad. Todo eso viene dado por el mejoramiento genético. Entonces el mejoramiento genético es lo que se va a encargar de sacar variedades que sean de calidad. Porque, por ejemplo, podemos decir el Nutrader es una variedad de alto contenido de proteína, pero ¿qué pasa? No, la calidad del grano es pésima, es un grano que no sirve. Entonces el sabor, todo eso, la masa que sacamos del Nutrader no es buena, entonces tiene que tener calidad. Eso, el programa de mejoramiento genético también es enfocado a la productividad, es decir, al potencial de rendimiento que tenga la variedad. Si sacamos una variedad que Nutrader, que tenga calidad, que tiene mucha proteína, pero que además tenga muy buen potencial de rendimiento. Tipo que los productores lo que buscan es tener cantidad de maíz, pero a la vez de esto va con calidad que le permita hacer uso para su consumo, para la alimentación de los animales, pero que a la vez tenga adaptación en los diferentes ambientes.
No podemos decir vamos a sacar Nutrader solamente para allá al CENIA, que es donde se hacen los trabajos de mejoramiento genético, ¿no? Entonces Nutrader debe de salir para las zonas maiceras, y eso es a nivel nacional, ¿verdad? Las zonas donde se cultiva el maíz. Y lo otro, cuando nos referimos a la calidad de semilla, pues un programa de certificación, o cuando se llega a la producción de semilla no convencional, o en todo caso calidad de semilla de la que el productor utiliza, que tenga vigor, que sea una semilla sana, que la germinación, porque a veces podemos tener una buena germinación, pero la planta que está saliendo no tiene vigor. Entonces estos dos elementos, el vigor y la germinación, son muy importantes. Pero además, pues que ya no nos encontremos cuando vamos a sembrar, que vamos apartando, y que muchas veces es la causa por la cual los productores tiran de 4 a 5 y hasta 6 granos, porque la semilla, el grano que están utilizando como semilla no está puro. Entonces ahí van terrones, va esto. Entonces lo que hace el sembrador es que agarra el puño, como decimos, y lo va tirando, porque dice, bueno, de todo eso que tiro ahí, que nazcan unas 2 o 3 plantas. Pero a veces lo que sucede es si agarró solamente la semilla limpia, ¿verdad? Resolver el grano, entonces van a germinar 4 o 5. Y la pureza varietal. Cuando decimos que es el mejoramiento genético, pues es algo que quizás no es muy, no muy complicado, pero sí que no está al alcance de los productores. El mejoramiento genético, como dice aquí, es el arte y la ciencia de incrementar el rendimiento o la productividad. Ya se lo explicaba, el programa de mejoramiento genético lo que busca es mejorar rendimiento, inducir resistencias a sequía o alta humedad, o el rango de adaptación. ¿Qué es lo que se hace? El mejoramiento genético no es más que el cruce, el mejoramiento genético convencional. Agarramos, por ejemplo, esta variedad de frijol que tiene vaina blanca y la cruzamos con esta otra que tiene esa flor rojita, y de ahí vamos a cruzamos estas dos porque, por ejemplo, esta vaina blanca puede ser una variedad que tenga muy buen potencial de rendimiento, pero el grano no es tan atractivo, el sabor que tiene. Entonces, y si esta planta de grano rojo tiene muy bonito grano y el sabor es muy atractivo, entonces hacemos el cruce de los dos para mejorar el rendimiento que tiene esta y mejorar el rendimiento bajo que tenga esta, y la otra es que también le pondremos, mejoramos rendimiento, pero a la vez lo que buscamos tener es una tercera planta que nos venga a dar un rendimiento alto con una buena calidad de grano. Eso es en sí el mejoramiento genético. Ocurre en el maíz, que muchas veces tengamos, por ejemplo, el NB6, que es una variedad de ciclo corto que se utiliza mucho en la zona seca. Puede ser que el NB6 lo utilicemos por su adaptabilidad, por su buena respuesta que tiene en las zonas de pocas precipitaciones, pero tengamos otra planta de maíz, el maizón, por ejemplo, que tiene una buena mazorca, y logremos obtener una variedad el cruce de las dos nos puede dar una variedad que mejore el tamaño de la mazorca del NB6, pero que también mejore el rendimiento por las características que tiene el maizón. Entonces el mejoramiento genético no es más que eso, el cruce entre dos plantas para obtener una tercera con algunas características que vienen a mejorar la situación que tienen las dos plantas. Y cuando hablamos de la calidad de semilla, nosotros nos referimos a la pureza varietal, decimos solo semilla de la variedad. Veamos acá un poco lo que les decía. En este vasito aquí hay, qué sé yo, unos 20 colores de grano. Por ejemplo, este grano blanco lo he venido encontrando en lotes que están produciendo el H vaina blanca. Entonces ahí he encontrado ese grano blanco, no sé si es que el H vaina blanca está dando alguna mutación, o es que ahí hayan sembrado, en esos lotes hayan sembrado
frijol cumiche, frijol blanco, que esa es la característica que tiene este frijolito blanco, el cumiche, y de ahí se viene multiplicando. Y miramos aquí hay otros colores, aquí han salido granos del barreño o frijol mono que le llaman mucho, hay granos de gualiseño, hay un frijol pinto, hay otros frijolitos morados, otros frijoles que tienen, no son ni rojos ni crema, pero bueno, hay una serie de granos que a la hora que nosotros vamos a sembrar, nosotros podemos tener una gran cantidad ya de granos que se van a multiplicar. Por ejemplo, iniciamos sembrando de una planta que utilicé de una variedad, Jamaica se llama. Esa planta sembré un surco. Un surquito me dio como unos 6 metros de largo el surco. De ese surco coseché como una media libra. Como una media libra coseché de ahí, obtuve de ese primer surco. Esa media libra la sembré nuevamente y ya obtuve 35 libras. Veamos que la tasa de multiplicación, o sea, la cantidad de semillas que se pueden multiplicar del frijol es bastante alta. Si ya nosotros, después de 3 siembras, primero sembré la semilla de una planta, luego la producción de esa planta, del surquito que me dio esa planta, y luego obtuve 35 libras. ¿Qué pasaría si nuevamente vuelvo a sembrar esas 35 libras? Ya estamos hablando de por lo menos media manzana. Hablemos de unos, pongámoslo bajo, unos 8 quintales por una variedad criolla, 8 quintales por esa media manzana. Entonces, en términos de 4 siembras, ese frijol va a estar como esto. Se va a mirar completamente mezclado. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes ahorita que van a sembrar su frijol garanticen eso. Que hagan una selección de la semilla que van a utilizar, de manera que solo tengamos semilla de la variedad que se va a sembrar. Que si nosotros decimos vamos a sembrar el H vaina roja, pues que sea solo semilla del H vaina roja. Si van a sembrar el Jamaica, que solo sea semilla del Jamaica, que no vayan granos de otro tipo. Ustedes conocen su semilla, ustedes pueden decidir, ¿verdad?, que cuál es el grano que van a utilizar. Y uno de los mecanismos que facilita que ustedes vayan haciéndose de la semilla pura en su campo es que de los lotes que ustedes siembran, ustedes ya están casados, digamos, con las variedades. Hay productores que dicen, yo el H vaina roja yo no lo dejo de sembrar. Pero se están abasteciendo ustedes mismos del grano que van a convertirlo en semilla. Ahí lo que pueden hacer es hacer de los lotes que tengan establecidos, hagan selecciones de plantas. Ustedes agarran y pueden seleccionar unas 1000 plantas que sean muy bien identificadas, ¿verdad? Que esto se hace cuando el frijol está en plena madurez. Por eso decimos, si el H vaina roja es rojita la vaina al momento de la madurez, entonces lo que nosotros debemos de buscar son plantas que tengan esa vaina bien roja, para que cuando nosotros no llevemos plantas que todavía el color de la vaina no sea el rojo que esté en madurez. Y después de esas plantas las podemos aporrear juntas y eso va a ser nuestra semilla. Y lo mejor sería de que vayan desgranando cada planta que cosecharon, que seleccionaron, que la vayan desgranando. Tómense el tiempo. Por ejemplo, en la postrera pueden hacer eso. Ustedes agarraron, guardaron esas 100 plantas
y las colgaron ahí. Ya cuando va aproximándose el tiempo de siembra, vienen ustedes y las van a desgranar, van desgranando, agarran unas panitas ahí, desgranan cada planta por separado y la semilla que ustedes consideren que no es de la variedad, pues esa la van eliminando. Y van juntando la semilla que ustedes digan si el H vaina roja es una semilla oscura y el tono que debe de tener y la forma, que eso es lo que ustedes están identificando como pureza en su variedad, con eso pueden iniciar la siembra. Entonces hay que evitarse al máximo llegar a tener esta combinación, esta mezcla de granos. La razón es que muchas veces nosotros tenemos y miramos en campo que hay variedades, hay plantas que florecen primero. Eso es bueno, ¿verdad? Pero cuando hay esa floración es desuniforme, también va a ser igual la madurez, va a ser desuniforme. Entonces vamos a mirar que hay plantas que van a madurar primero y las otras están verdes. ¿Qué sucede después cuando las plantas que están verdes están madurando? Entonces ya las otras plantas están secas. Y para que las otras lleguen a estar secas y podamos iniciar la cosecha, entonces ya las primeras se han desgranado. Entonces eso trae consigo pues una desuniformidad en la madurez de la planta. Y lo otro es de que podemos perder grano, pero a la vez algo que sucede en las plantas, ¿verdad? Y es que muchas veces, y es algo que se viene dando por la genética, que tanto en maíz como en el frijol, las variedades entre más precoces son, tienen menor capacidad de rendimiento. Las variedades más tardías van a tener mayor capacidad de rendimiento. Entonces, esa es otra parte que nosotros vamos a tener un desequilibrio, variedades dentro del... Porque si lo que hay ahí son plantas que son mezclas que tenemos, variedades plantas que maduraron primero, ya sea en maíz o en el frijol. Nosotros miramos regularmente en el maíz, es muy típico que las variedades más precoces son más pequeñas, son de menor diámetro. Entonces vamos a tener eso, que esas plantas tienen menor capacidad de rendimiento que las plantas que tenemos que son un poco más tardías. Entonces eso es una de las condiciones, preparar bien la semilla, agárrenlo y no tengan lástima de eliminar. Hay un productor, por ejemplo, que me decía, de un quintal me quedaron 35 libras nada más de semilla. Pero esas 35 libras después las sembré a 2 granos, me dice, y la realidad es que tuve una germinación excelentísima y tuve también una uniformidad en el cultivo cuando iba creciendo, un cultivo muy uniforme, que no tuve problemas de que miraba que habían plantas que ya estaban secas, que las otras estaban un poco todavía madurando. Entonces, una de las técnicas que nosotros debemos de aplicar es hacer una muy buena selección de granos, porque al hacer una buena selección de granos, si nosotros hemos también tratado y hemos resguardado muy bien esa semilla, lo otro es que la calidad de semilla tenga buena germinación y el vigor que tengamos. Es decir, que no solamente la germinación es lo importante. Yo puedo obtener este maíz, por ejemplo, que tenga una germinación del 90%, pero las plantas que me va a dar este maíz no tienen vigor. Entonces, nosotros no estaríamos haciendo mucho con una buena germinación, pero a la hora de llegada vamos a mirar de que la planta no crece. Entonces, debemos de buscar también que esa semilla que vamos a utilizar, además de la germinación, nos esté generando plantas que sean muy vigorosas, plantas que desde que nacen se le mire el crecimiento, una buena hoja, que se le vea el diámetro del tallo que viene comenzando a crecer, que es muy bueno. Entonces vamos a tener semilla que realmente va a valer la pena hacer uso de otros insumos, porque vamos a tener una muy buena respuesta. La otra parte es la pureza física. Veamos esta panita con maíz acá. Solo maíz hay.
ahí no hay impureza. Debemos de estar conscientes, ¿verdad?, de que la impureza lo que nos hace muchas veces es que de repente vamos a agarrar un terrón que venía en el maíz y vamos a creer que lo que estamos tirando es un grano de maíz, y lo que más bien lo que estamos haciendo es, o tenemos baja densidad poblacional o tenemos alta densidad poblacional, porque vamos tirando el puño de granos, porque nosotros estamos conscientes de que hay grano cumiche que no sirve, o que nos va a dar una planta de poco vigor, que hay terrones, que hay palos. Entonces lo que da es por lo que, compensando un poco de lo que agarre, vamos a tirar y vamos a decir, con esto vamos de viaje. Al final, pues, lo que estamos haciendo es perjudicándonos nosotros mismos. Y lo otro, como les decía, ¿verdad?, que las enfermedades, la mayoría de enfermedades se transmiten por semilla. Entonces, la semilla de calidad que ustedes utilicen, porque a veces, muchas veces, el productor dice, yo tengo buena semilla, tengo una semilla de calidad, pero a veces el problema no es que no germine. Hay una buena germinación, pero cuando hay una buena germinación y son granos que vienen, o semillas que vienen, que estamos utilizando como semilla, grano que ha sido cosechado de un lote donde habían enfermedades, esas enfermedades se nos va a transmitir nuevamente en la nueva generación y vamos a tener buena germinación, pero vamos a ver que no hay vigor, y el vigor también puede estar siendo afectado por las enfermedades. Entonces, estos son los parámetros para que ustedes tomen en cuenta de que tienen una buena semilla. Primero, hacer una buena selección del grano. No sembremos directamente del saco, agarrar el cumbo e irnos a sembrar. Primero, digamos qué variedad es la que quiero sembrar. Initer dice que este año va a ser lluvioso, que va a estar la niña va a estarnos afectando, que la niña regularmente trae mucha lluvia. Entonces busquemos una variedad que realmente tenga la mejor respuesta para esas condiciones de humedad que nos están alertando que vamos a tener. Si vamos a sembrar en la zona seca y dicen, este año va a ser el invierno un poco pobre, entonces tomemos en cuenta la variedad que vamos a hacer. Una vez que definamos con qué variedad vamos a trabajar, o lo otro, que si no tenemos la variedad, preguntemos dentro de las comunidades a nuestros vecinos, a nuestros amigos ahí, quién tiene una buena semilla, quién tiene semilla que realmente se adapte a las condiciones que nos están ya prediciendo que vamos a tener para la siembra. Y esa semilla que ustedes obtengan, sea semilla de ustedes, o sea semilla que la compren en otro lado, porque ustedes no saben qué es lo que les va a venir. Ojo, porque muchos productores dicen, yo compré semilla, pero no me acuerdo qué variedad es. Lo primero es que hay que tener en cuenta, hombre, qué variedad es la que estoy sembrando, y anótenlo en un papelito, hombre, esta variedad es tal. Si ustedes obtuvieron semilla en algún otro lado, anoten que qué variedad es la que van a sembrar. Muchas veces dicen, ese maíz es de montaña. Sí, pero en la montaña hay una gran cantidad de variedades. Hay olotillo, hay tusa morada, hay maizón. Entonces, nosotros debemos identificar qué variedad es la que estamos sembrando. No decir esa variedad es de montaña, pues, porque la variedad de montaña no existe. Es la procedencia de la montaña, vino, pero qué variedad es. Y garanticemos hacerle todo el procedimiento. En el maíz muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Los productores regularmente, ¿verdad? Y ya es por una cultura, que le despuntan el maíz, quitan las puntas y van desgranando. Pero es importante en el maíz, por ejemplo, porque ustedes tienen su lote de donde sacan el maíz y lo van desgranando. La recomendación es que vayan desgranando cada mazorca por separado, porque ahí se pueden dar cuenta que de repente ustedes, si la variedad que van a sembrar es un maíz de lote blanco, de repente en la mazorca le puede salir que comenzaron a desgranar
y ven que el olote es colorado. Entonces eso significa que ya eso es otra variedad. Por eso la recomendación que en el maíz ustedes vayan desgranando, pero fíjense bien en el color del olote que tenemos, en la forma del grano, porque muchas veces el maizón tiene una forma de grano muy diferente a la que tiene el NB6. El tipo de olote, el grosor del tipo de olote, esas son indicaciones que nosotros podemos observar para decir, hombre, esta variedad no es de la que yo realmente estoy sembrando. Y la otra parte, ¿verdad? Que antes de que nosotros vayamos a iniciar la siembra, nos tomemos un tiempito para que hagamos una prueba de germinación de la semilla que vamos a utilizar. ¿Cómo se hace una prueba de germinación? Pero esto lo debemos de hacer. Si nosotros vamos a sembrar en mayo, ya en el mes de abril, hagamos la prueba de germinación. Porque si esa semilla no nos germina, pues tenemos tiempo para buscar cómo abastecernos de otro lado. El otro día me decía un productor, hombre, hice la prueba de germinación y el frijol me germinó, dice como al 90%. Pero allá después de la siembra le pregunto, ¿cómo saliste con tu siembra? Hombre, fíjese que no me sirvió la semilla, yo no sé qué pasó. Pero es que él tenía 2 sacos y de esos 2 sacos le hizo la prueba de germinación a uno y un saco sí le nació bien, pero el otro saco no nació. Entonces la prueba de germinación, si tenemos 2, 3 o 4 sacos, se la debemos de hacer a cada saco que tengamos. Porque un saco pudo haber estado expuesto a unas condiciones y el otro tal vez mejor resguardado, es un hecho que vamos a tener que una mejor germinación. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros no agarrar, como dicen muchos productores, puse a germinar 10 granos y de los 10 granos me germinaron 7, 8. Entonces, pero esto se hace ya con la semilla que vamos a sembrar. Agarramos 100 granos y se siembran en 1 o 2 surquitos de unas 3 varas de largo. Ejemplo, acá podemos observar, esta es una prueba de germinación que se hizo. Entonces ahí se pusieron, los granos se van poniendo distribuidos en el suelo de manera que a la hora que vamos a contar se nos facilite el conteo. Vamos a aplicar un poco de agua para que las condiciones de germinación sean lo mejor. Y después de 8 días hacemos 2 conteos. El primero se hace a los 8 días y un segundo conteo a los 10 días. ¿Y por qué hacerlo primero a los 8 días? Ahí, cuando un frijol es fresco, por ejemplo, si ustedes utilizan semilla de la que se saca en postrera y la van a sembrar, de la semilla de primera, salió en agosto y nuevamente van a sembrar en septiembre, ese grano, entre más nuevo esté, la germinación es más rápida. Porque en ese tiempo no necesitas venir a secar tanto el grano porque el tiempo que va a pasar en condiciones de almacenamiento es corto. Sin embargo, por ejemplo, cuando la semilla se seca ya bastante, como les decía yo, para guardar un grano, por ejemplo, que se cosechó en el mes de noviembre y se va a utilizar hasta en el mes de mayo, junio, del ciclo de primera, entonces la humedad que lo debemos de guardar viene siendo por lo menos a un 14%, para que la humedad que tenga no vaya a deteriorar. Entonces, entre más seco está, el tiempo de germinación va a ser un poquito más dilatado porque el grano necesita absorber la humedad. Por eso vamos a hacer un primer conteo y a los 8 días y otro a los 10 días nos vamos a dar cuenta cuántas plantas son las que han salido. Y este número, si sembramos 100 granos, y por ejemplo salieron 90 plantitas, entonces quiere decir que esa prueba que hicimos tiene el 90% de germinación. Si miramos que de 100 granos que pusimos hay el 80% de germinación, entonces nosotros también vamos a prepiarnos en eso.
Si ya un grano que le germine por debajo del 80% es mejor no utilizarlo. A menos vea que no haya otra salida, que no encontraron semilla en otro lado, pero ya una variedad que tiene el 80% de germinación ya anda bastante bajo. Ya ahí hay que hacer uso de 3 hasta 4 granos de siembra. Pero si ya tenemos, pero eso equivale que puede ser que los 4 granos que tiramos, los 4 germinen. Y eso no significa que es el 100%, sencillamente coincidió que los 4 granos que tomamos tenían buena capacidad de germinación, pero en otra puede ser de que de los 4 granos que tiremos al hoyo, ahí donde se va a depositar la semilla, puede ser que apenas nazca una o nazcan dos. Entonces, una buena semilla debería de andar germinando más arriba del 90%. De esta manera nosotros nos podemos dar el gusto de decir, hombre, voy a utilizar 2 granos, 2 o 3 granos cuando máximo para siempre. La semilla debe estar de un 90% y con todo lo que le hemos hecho, que la seleccionamos muy bien, que además si tenemos la oportunidad de curar la semilla, porque ahora hay muchos problemas con plagas de suelo, hay la gallina ciega, tenemos el gusano cuerudo, hay otros tipos de gusanos que están el gusano alambre, que están en el suelo, que se van a alimentar del grano. Muchas veces se comen el grano, o en otras ocasiones lo que hacen es que cuando el grano comienza a sacar su raíz, pues ahí se va a comenzar a alimentar la plaga, la gallina ciega. Es típico que haga ese tipo de daño. Entonces podemos curar el grano también para que vaya protegido con algún insecticida. Hay muchos productos, uno de ellos el Cruiser, el otro que está, granos, muchos materiales que hay para curar la semilla y es importante porque lo vamos a proteger contra daños de insectos. El blindaje que también se utiliza para curar semillas. Cruiser y blindaje son los más populares, aunque hay ahora en el mercado hay una gran cantidad de productos que sirven para curar la semilla. Y al final, si nosotros hemos venido cumpliendo con los procedimientos, con estas recomendaciones que les damos, también esto nos va a servir al momento de hacer la siembra, vamos dando espaciamiento adecuado para que el cultivo alcance su mejor desarrollo y crecimiento, que al final esto va a repercutir y le vamos a potenciar el rendimiento, la capacidad de rendimiento que tenga nuestro cultivo. Veamos esta lámina de frijol, por ejemplo, haciendo uso de semilla que tiene pureza física, pureza varietal, que tiene buena germinación y vigor. Ahí lo que hay son 2 granos por golpe, el crecimiento que se expresa. Y aquí veamos este maíz también, cuando tenemos uso de semilla de muy buena calidad, todo va a venir a repercutir, ¿verdad? Y en lo que nosotros queremos, logramos potenciar nuestro rendimiento, sentirnos satisfechos para ver un cultivo frijol, por ejemplo, cuando esté en madurez, que esté cargado de vainas, que lo que vayamos a ir a cosechar pues sea con una buena producción. Creo que esto ha sido todo lo que tengo, ¿verdad?, para presentarles el día de hoy, y los dejo con ustedes para si hay preguntas y podemos intercambiar alguna experiencia. Muchas gracias.